Hola, espero que tengan un buen día. Mi nombre es Juan Pablo Ángel Puentes y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia 1 de la profesión Filosofía, curso Postmetafísica. En este momento, en la fase 3 de la Postmetafísica, el tutor nos ha otorgado una pregunta a la cual tenemos que responder mediante un autor. En este caso, la pregunta que me otorgó es la siguiente. ¿Por qué se dice que la propuesta de Lyotard es posmetafísica o se considera posmetafísica? Entonces, por este medio, nos vamos a dar la libertad de responder a esta pregunta a través de una lectura que es sobre la obra de Lyotard, 1985. Antes de responder la pregunta, tenemos que introducir las ideas de Lyotard, porque no podemos hablar o responder alguna pregunta sin primero tener el contexto o alguna idea de lo que propone o lo que considera. En este caso, Lyotard. Vamos allá. La propuesta central de Lyotard es la condición posmoderna, la cual es una crítica a la modernidad que se apropió del conocimiento y la verdad. Antiguamente la filosofía occidental adoptó una postura metafísica, la cual buscó fundamentos últimos, universales y absolutos, con la intención de explicar la realidad y el saber y el sentido. En este caso, Lyotard, en su condición postmoderna, es una crítica a la modernidad que se apropió del conocimiento y la verdad. Tenemos la primera parte, y lo que anteriormente se consideraba metafísica son los fundamentos últimos, universales y absolutos. Es lo que se considera metafísica. Y para Lyotard lo va a modernizar o lo va a postmodernizar. En la siguiente diapositiva nos lo tendremos más en claro. ¿A qué nos referimos con condición postmoderna? Vivimos en los tiempos donde las narraciones grandiosas que daban significado al planeta ya no son fiables. Esas historias que prometían que la lógica, el avance o la ciencia resolverían todo y nos llevarían a liberarnos por completo. Ahora, en una sociedad cruzada por la tecnología, el exceso de datos y la mezcla cultural, es imposible mantener una sola perspectiva que abarque todo. Cada saber tiene su propio idioma, sus normas únicas y su forma especial de construir el entendimiento. Lo primero que hace Lyotard es abandonar las narraciones ficticias o maravillosas, mágicas o alguna historia fantástica. Lo primero que hace Lyotard es abandonar ese concepto fantástico que se tiene para dar significado y que sirva para todas las cosas. Primera crítica o primera cosa que abandona Lyotard. Los cuentos fantásticos, las narrativas grandiosas, los cuales no aportan nada, no aportan una verdad, ninguna base sólida para explicar las cosas. Así que lo primero que hace Lyotard es descartar ese pensamiento. Porque pensemos por un segundo, ¿ustedes creen que una historia de varios dioses que crearon este mundo y que pelean entre sí? Y que si algún dios está triste, lloverá, o si algún dios está enojado, y hará un sol extremadamente intenso, o si está contento hará un sol extremadamente intenso. Esto es lo primero que Lyotard descarta. Ahora bien, Lyotard toma la sociedad actual o cruzada con la tecnología y el exceso de datos y la mezcla cultural. Lyotard se está basando a unos tiempos más modernos, más actuales, pero a esto quiere llegar. Es imposible mantener una sola perspectiva que lo abarque todo. Lyotard no está considerando una perspectiva única, eterna y absoluta que abarque todo el conocimiento o todo el concepto de la humanidad. Primera crítica, no existe un conocimiento absoluto y eterno que pueda significar todo. ¿Por qué? Porque él no ignora todas las normas únicas y su forma especial de construir el entendimiento. Todas las formas posibles de entendimiento y razonamiento, él lo concibe, él lo contempla para, para concebir un conocimiento no absoluto, pero sí lo más cercano que puede ser a lo verdadero. Ahora, hablemos de la propuesta de Lyotard. ¿Cuál es su propuesta?
Su idea es ver y asumir esa división, la división de conocimiento. El saber ya no gira en torno a una sola certeza, sino que se arma con varios modos de hablar. Ojo con esto, se los voy a señalar. Modos de hablar, cada cual con sus normas y maneras de validarse, a lo cual Lyotard está considerando varias formas de comunicarse, no solamente para hablar entre sí, sino cómo cada quien interpreta o se comunica o cree o considera. Cada argumento, cada enunciado, cada, cada postura sustentada con razonamiento y con pruebas es válida y no se debe de descartar. ¿Cómo muestra lo que se dice en la ciencia, el arte, la política o la fe? No se juzga igual. Perdón. Entonces, al validarse, perdón, sus normas y maneras de validarse. ¿Cómo muestra lo que se dice en la ciencia, el arte, la poética o la fe? No se juzgue igual. Acaba de darnos varios ejemplos de varias ramas de conocimiento, de interpretaciones, que lo que quiere es que cada de esas ramas se concibe, se entiende y se percibe de forma distinta. Por eso ninguna de esas orientación o postura se juzgue igual. Si alguien está en el arte, no va a pensar lo mismo que alguien de política. Si alguien de ciencia, no va a pensar lo mismo que alguien de fe. Y así sucesivamente. Esa es la primera parte de su revolución o su posmodernidad. Cada uno anda en su mundo con sus propios modos de ver las cosas. Cada quien concibe o entiende las personas de formas distintas. Ahora, vamos a llegar a la respuesta a la pregunta con esta pequeña introducción. La propuesta de Lyotard nos invita a dejar atrás la idea de que existe una sola verdad o un fundamento absoluto que explique todo lo que somos y hacemos. No existe un fundamento que explique todo, no existe una parte que abarque todo. Según el pensamiento de Lyotard, cada persona, cada gota de arena o de pensamiento o de búsqueda es importante. En la condición postmoderna que él habla, obra del autor 1987, está hablando de la condición postmoderna, obra del autor. Él dice que ya no creemos en los grandes relatos, esas historias que prometían que la razón, el progreso o la ciencia podían darnos sentido total, porque vivimos en un mundo mucho más diverso, tecnológico y cambiante, donde nadie tiene la última palabra. Ahora, Lyotard no quiere acabar con la razón, sino ponerla en su lugar humano. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos entender que la razón es humana, es de nosotros. Y hay varios humanos en el mundo que tienen diferentes razones o postura o pensamiento. Volvemos a lo mismo, no se puede desechar el pensamiento de todo el mundo. No se puede llegar a un conocimiento absoluto como tampoco se puede llegar o concluir una verdad comunitaria. Es algo imposible. Solo se puede considerar varias posibilidades. Reconocer que cada grupo, cada disciplina o cultura tiene su propio lenguaje y de manera de justificar lo que considera verdadero. En vez de una sola verdad, hay muchas voces dialogando, a veces chocando, pero todas necesarias. Lo que hemos venido hablando de Lyotard, considera importante todas las voces, porque cada una tiene su forma de verdad o en el concepto que él considera verdad. ¿Cuál es la intención de la filosofía de Lyotard? ¿Buscar fundamentos eternos? No lo es. Perdón, su intención es que la filosofía deje de buscar fundamentos eternos. Esta es la intención de Lyotard y esto es lo que lo lleva a la posmodernidad y se ocupe de cómo convivimos con esa pluralidad, cómo damos sentido en medio de tantas diferencias desde el fondo. Y Lyotard no está recordando que pensar en tiempos postmetafísicos es acercarse a la verdad, ya no se impone, se conserva. Entonces, mm, si vamos a responder que si Lyotard tiene un pensamiento postmetafísico, Lyotard no está con unos pensamientos en búsqueda de pensamientos absolutos postmetafísicos.
Perdona la interrupción, se cortó el video en la última parte. Pero bueno, estábamos llegando a la conclusión de que en los tiempos post-metafísicos, o lo que considera Lyotard post-metafísico, es aceptar que la verdad ya no se impone, se conserva, no se mantiene discutiendo ni buscando algo absoluto irrefutable, sino que se considera todo posible verdad. Y para él, Lyotard considera que la metafísica es aceptar la verdad y conservarla, aunque está en constante cambio. Muchas gracias por su atención.